Cristo Jesús y todos decimos amén. ¿Cuántos de aquí tienen Instagram? Levanta tu mano si tú tienes Instagram. Sé que muchos papás a lo mejor no van a saber qué es eso. Bueno, levanta tu mano si tienes Facebook. Todos aquí tenemos Facebook. Levántala, tu mano, la quiero ver. Todos tenemos Facebook. ¿Y cuántos de aquí tienen a este amigo en Facebook o en Instagram? No pasa nada, o MySpace o Sonic, no sé lo que uses, ya no sé lo que existe. Pero ¿cuántos de aquí tenemos a estos amigos que se la mantienen publicando comida? ¿Cuántos? Todos tenemos a este amigo que se la mantiene publicando comida y que unas enchiladas y que, no sé, topos, tortas. Y sí, todos aquí tenemos a un amigo así, ¿no? Entonces, ¿no te pasa que vas en el carro, un mal día de trabajo, un día con presión en el trabajo y te metes un rato? Y los que están casados me van a entender, yo sé que me van a entender. Y te metes a Instagram o te metes a Facebook y empiezas a ver comida y se te empieza a antojar y luego llegas a tu casa y tu esposa te da atún. No se cree. No, a mí no me pasa. No te creas. Pero pasa, ¿no? Pasa que sales del trabajo y qué rico, unas enchiladas, y llegas a tu casa y atún con elote. Tenga, mijo, para que se le quite su recompensa por su arduo trabajo. No se crean, pero todos tenemos este amigo que se la mantiene publicando comida, o está del otro lado que se la mantiene publicando viajes, que fui acá, que ahora vengo acá, y yo no sé cómo viaja ese cuate, pero anda en todos lados, ¿no? Y entonces llega y te cuenta, no, fui a Grecia, te dice, y no, fui a un coliseo así 3 metros de alto y vi a los leones comerse a un humano vivo y te platica así una historia impresionante y tú estás en tu mente pensando en cómo contradecirlo y tú le dices, no, pues yo fui a Tepito y fui al mercado y no se iguala, él te gana. Y entonces ahí está la plática así, un contraataque con contraataque. Pero todos tenemos amigos así y hay una verdad muy obvia detrás de esto que te estoy platicando, y es que el único que puede experimentar las fotos del Instagram es el que se las comió, ¿no? Es muy obvio esto. El único que puede experimentar el viaje es el que fue. Entonces, ahorita quiero continuar más con esto, pero el único que sabe, y este versículo que acabamos de leer me gusta mucho, porque el único que sabe cómo es realmente el Padre es Jesucristo. Y este versículo lo dice. Entonces, el único que sabe cómo es el Padre realmente es Jesucristo, y el único que sabe cómo es el Hijo es el Padre. Y lo acabamos de leer en este verso, pero Jesús, en pocas palabras, parafraseando, dice: nadie sabe cómo es el Padre más que yo. Nadie sabe cómo es Dios más que yo. O sea, ni tú, ni yo, ni Billy Graham, que en paz descanse. Pero nadie, ni los teólogos más profundos, ni los teólogos más estudiados saben más del Padre que su Hijo. ¿Estamos de acuerdo? Y Jesús lo dice en este versículo, y mira, dice: mi Padre me ha entregado todas las cosas, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo. Y esta parte es bien importante, dice: y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús aquí? Jesús está dando una exclusividad al conocimiento de Dios. Jesús está diciendo: el conocimiento de Dios es exclusivo para el Hijo, ¿no? Está como dando una exclusividad, y no que nosotros no podamos conocer al Padre, sino que el que más lo conoces es Jesús. El que más conoce al Padre es Jesús. Y hay de dos aquí. Este versículo que acabamos de leer sigue en el versículo 28. Es uno de los versículos más famosos que el cristiano conoce, ¿no? Vengan a mí todos los que están cansados y ¿qué? Y cargados, y yo les daré descanso. Y es muy famoso este versículo, y ahorita vamos a entrar un poquito en detalle porque hay un contraste muy padre entre estos dos versículos. Pero hay de dos en esta declaración que Jesús hace. O Jesús era un lunático y era un mentiroso, y él hablaba por hablar y solamente decía que conocía a Dios y que venía de parte de Dios, y todas estas cosas que acabamos de leer. O Jesús era un lunático como muchos de los que había en ese entonces, o Jesús realmente decía la verdad. Y ahorita vamos a comprobar cómo es que Jesús dice la verdad, y vamos a entrar más en detalle, pero quiero que me acompañes a Hechos 2:32. Vámonos a Hechos 2:32, va a estar en pantalla igual, dice. ¿Ya lo tienen? ¿Sí?
Cuando ya lo tengan, griten amén. Amén, ok. Vamos a leer, dice: a este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Está hablando Pedro en este verso, y Pedro está escribiendo y él está diciendo: a Jesús Dios lo resucitó, yo fui testigo de ello. No, Pedro había visto esto y lo escribe y dice: exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Y checa lo que dice: David no subió al cielo y sin embargo declaró: dijo el Señor a mi Señor. O sea, David tiene una visión. David, el salmista, el rey David, tiene una visión y dijo el Señor a mi Señor. O sea, el Señor Dios le dijo al Señor Jesús, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y esta parte del 36 dice: por tanto, sépalo bien todo Israel. Vamos a cambiarle ahí: por tanto, sépalo bien todo México, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Dios lo ha hecho ¿qué? Señor y Mesías. Y estas dos palabras son bien importantes porque son unas características de otro nivel de Jesús. Él es Señor y Él es Mesías, y falta otra que ahorita vamos a mencionar. Pero ¿de qué está hablando Pedro en este versículo? ¿De qué es lo que está hablando Pedro cuando dice que Dios mandó a su Hijo y que Él lo resucitó y lo hizo Señor y Mesías? Está hablando de dos cosas. Uno, está hablando de la crucifixión. Pedro habla y dice: el hombre a quien ustedes crucificaron. No nos olvidemos que lo que crucificó a Jesús fue nuestro pecado, fue nuestras transgresiones lo que lo llevó a morir en una cruz para que tú y yo pudiéramos vivir la libertad que hoy tenemos. Pudiéramos tú y yo estar sentados en el lugar en el que estamos. ¿Y cuántos están agradecidos aquí por eso? Creo que le debemos mucha más gratitud a Dios de la que realmente le damos a veces, ¿no crees? Y él está hablando de la crucifixión y está hablando de la resurrección. Está diciendo que Dios lo ha hecho Señor y Mesías cuando lo resucitó de entre los muertos. Entonces Dios resucita a Jesús de entre los muertos. ¿Y cómo es que lo hace Señor? ¿Nunca te has preguntado eso? Porque este término lo escuchamos en el ámbito cristiano y venimos a la iglesia y Señor, es el Señor Jesús, y escuchamos esto, ¿no? Pero hay veces que no comprendemos el peso o el contexto de las palabras que utilizamos. Y entonces, ¿cómo es que Dios hace Señor a Jesús? Sencillo: resucitándolo. Dios hace Señor a Jesús porque lo resucitó. Y vas a decir: ¿por qué? Porque si Jesús se hubiera quedado en la tumba, si el Señor Jesús se hubiera quedado en la tumba, Él entonces hubiera formado parte de los lunáticos que decían mentiras. Pero como Jesús no se quedó en la tumba, como fueron y inspeccionan la tumba y de repente se dan cuenta que este hombre ya no está ahí. Se dan cuenta que este hombre tuvo una resurrección, que quién sabe dónde está el cuerpo. Yo creo pensaron: se lo robaron, lo vendieron por ahí, yo qué sé. Pero no, la verdad es que Dios lo resucitó. Dios resucita a Jesús y luego anda por 40 días enseñando a sus discípulos, y los discípulos todos asustados porque se les aparece. Y luego este discípulo que quiere meter sus dedos en las heridas de Jesús, todos se acuerdan de eso, ¿no? Entonces Jesús anda por ahí ya en un estado de resurrección. Y hay dos palabras griegas en este verso que quiero hoy tocar. La número uno es Señor. La primera palabra es Señor, y en griego Señor se dice Kyrios. Y la palabra Kyrios tiene un significado, no como cuando vas al supermercado y te dicen: se lo echo en su bolsa, Señor. No es eso, es mucho más que eso no es nada, ¿no? Y la palabra Kyrios es una transliteración del hebreo de la palabra Yahweh. Todos aquí saben que es Yahvé, espero. Pero el concepto, el significado es que Señor es igual a propietario, a dueño, a amo, pero en un nivel mucho mayor, ¿no? O sea, no podemos decir: Dios es dueño de mi corazoncito nada más, o de mi vida, o de mi tiempo. No.
la palabra Kyrios, la palabra Señor, es mucho más elevada. Es mucho más elevada. No es buenas tardes, Señor. No es eso. O sea, es Señor de señores. Es dueño de todo. De todo, de tu vida, de la vida de tu vecino, del concreto que estás pisando, de las paredes grises, del aire que respiras, del universo, de las galaxias, de todo. Todo lo que te puedas imaginar, Dios es Señor. Y no hay un ser en esta tierra que se enseñoree de todo lo que Dios se enseñorea. No hay. Es imposible, solamente por eso es que Él es Señor de señores. Él es Señor, Dios lo resucita, lo hace Señor. Y me acuerdo, fuimos al mandado hace unas semanas, mi esposa y yo, y como no nos sobra mucho tiempo, tenemos que ir en las noches a veces ya cansados, y me acuerdo que traemos ya el carrito, ya fastidiados. Los que han ido al mandado en la noche saben que es un fastidio, a menos que te guste, está bien, respeto. Pero íbamos al mandado y llegamos a la caja y anda una niña ahí jugueteando enfrente de mí, y su mamá la ve y me ve y le dice a la niña: no, mija, a ver, deja que pase el Señor. Y yo así como: yo no soy Señor, tengo 22, le dije. No le pegué. Le di un zape nada más. Pero me enojé no me enojé, pero me agüitó y se lo dije a mi esposa. Y como, esta señora no respeta. Pero me dijo Señor, y yo nada más tengo 22 años y pues es la maldición que tengo que cargar, ¿no? Ya me casé, ya me fregué, ni modo. No, mentira, no es una maldición. No me digan Señor, por favor, ¿sí? No. Y entonces, pero la palabra Señor en Jesús es mucho más elevada que eso. Es mucho más elevada que eso. Y la segunda palabra que quiero ver es Mesías. Y la palabra Mesías en griego es la palabra Christos. Y esta palabra significa el ungido de Dios, significa el rescatador. Entonces, muchos de aquí saben que Jesús es el Mesías. Él venía a rescatar al pueblo de Israel de su esclavitud, de todo lo que el proceso por el cual el pueblo de Israel pasó. Pero Dios es nuestro Mesías porque nos vino y nos rescató de nuestro pecado. Él vino y tuvo una función mesiánica en nuestra vida, que es rescatarnos de nuestra maldad, rescatarnos de nuestro pecado. Cristo es el ungido de Dios. Entonces imagina que alguien, una persona, viene aquí al Estado de México, viene al país, y nos rescata de la corrupción, nos rescata de la violencia, nos rescata de las multas de tránsito, nos rescata de un chorro de cosas, de todas las cosas malas que puedas imaginarte. Nos rescata de un mal gobierno, nos rescata de todo lo que pasa, de la violencia, de la corrupción, de la inseguridad, de la mala economía. Entonces a esa persona se le llamaría Mesías. No, porque nos rescató. La diferencia es que el único Mesías que fue ungido por Dios fue Cristo Jesús. El único Mesías que hizo un rescate efectivo, que nos rescató de algo mucho más trascendental que lo superficial, que lo físico, que lo palpable, es Jesucristo. Porque Él no solamente te salvó a ti de tu pecado, Él te dio la eternidad. Él te dio vida eterna. Él no se quedó y dijo: bueno, ya te salvé de tu pecado, hazte garras, ahí nos vemos. No, Él dijo: hey, te saqué de tu pecado, pero ven, te guío. Ven conmigo, sígueme. Él les decía a las personas con las que se tenía un encuentro: no peques más, sígueme. Entonces Jesús es Mesías y Jesús para Él es posible rescatarnos a ti y a mí de nuestro pecado. Yo no sé cómo vengas hoy. Yo sé que es tarde, yo sé que a lo mejor vienes fastidiado. Yo sé que a lo mejor los servicios en las tardes en las iglesias dan más flojera que en las mañanas. Vienes un poquito más despierto. No sé, a lo mejor algunos ya se echaron una siestita. Ya vienes acá medio modorro. Si hay un vecino enseguida de ti modorro, dale un bachoncillo, te doy permiso. No te creas. Si eres hombre, no le pegues a una mujer porque tiene esposo y te va a pegar a ti. Pero Él es capaz. Hay veces que no dimensionamos esto, pero Jesucristo es capaz de rescatarnos de nuestro pecado. Él lo hizo muriendo en la cruz, pero tú y yo seguimos, algunos de nosotros seguimos batallando con el mismo problema de hace años. Y la buena noticia al día de hoy es que Cristo puede y Él quiere rescatarte de tu pecado.
el día de hoy, en la condición en la que vengas, en el pecado en el que te encuentres operando o practicando, en la condición física, espiritual, emocional en la que estés deprimido, no estés, Él puede rescatarte a ti de tu pecado. Él puede rescatarte a ti porque Él es el Mesías. Él es el ungido de Dios. Él es el único capaz de sacarte a ti de tu pecado, de convertir tu pecado en libertad, convertir tu pecado en una promesa, en un propósito. Nadie más hace eso. Nadie más que Cristo Jesús te saca de tu pecado y te pone en un camino lleno de propósito. Y si tú estás aquí el día de hoy, déjame decirte, si tú estás aquí el día de hoy, es porque Cristo te quiere poner en un camino lleno de propósito y no de pecado. Cristo te puede rescatar, nos puede rescatar. Y vamos a Hechos 17:30. En Hechos 17:30 está Pablo, el apóstol Pablo, en medio de como un salón grande, un auditorio que se le llama el Areópago. Y el Areópago, como para dar un ejemplo, para como que se den una idea, es como si dijéramos que es la Cámara de Diputados de la ciudad de Atenas. Entonces, en medio de este Areópago, en medio de este salón, hay un montón de gente muy influyente. Hay un montón de gente tan importante que era gente que podía tomar decisiones que podían impactar el país. Entonces, Atenas es la capital del movimiento político. O sea, era la capital del movimiento político, social de Grecia. Grecia era un lugar muy influyente y Pablo está en medio de este lugar. Y yo creo algo para esta iglesia y creo algo para sus vidas y para mi vida, que hay veces que nos encerramos tanto en este círculo eclesiástico de nada más decir, no, es que yo pura iglesia y pura alabanza y solamente yo quiero predicar y yo quiero hacer esto, pero yo sé y estoy convencido que hay personas en este lugar que se van a levantar como líderes con una voz influyente y que van a estar posicionados en medio de lugares importantes, en medio de la política, en medio de un gobierno, en medio de un areópago, en medio de una cámara de diputados. Yo lo creo. Yo creo que se tiene que levantar una iglesia que tenga una voz que no nada más trascienda y se mueva dentro de otras iglesias. Creo que se tiene que levantar una iglesia y líderes individuales, individuos que tengan una voz capaz de trascender más allá de solamente esto, solamente 4 paredes. Yo creo que hay personas aquí que Dios las va a levantar y las va a llevar a un movimiento político. Yo no sé si a un partido, yo no me quiero meter en esos rollos, pero yo lo creo, estoy convencido. Y Pablo está en este lugar, está en el Areópago, en medio de gente tan importante. Y él es traído a este lugar porque los encargados del Areópago querían escuchar más acerca de la predicación de Pablo. Entonces lo traen a Pablo y Pablo está en medio, en un lugar lleno de gente tan importante. Y les dice en el versículo 30, Hechos 17, dice, pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes a que se arrepientan. Entonces imagínate el salón callado, este cuate les está diciendo la verdad. Entonces son políticos, son empresarios, yo qué sé, son gente con mucho recurso. Y ahí está Pablo diciéndoles arrepiéntanse. Y luego dice el 31, Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron, y otras, entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, también una mujer llamada Dámaris y otros más. Cuando oyeron, dice el versículo 32, cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron, queremos que usted nos hable de este tema en otra ocasión. O sea, Pablo está en este lugar y él les dice esta noticia que Dios ha designado un hombre que va a juzgar y se ríen de él. Y hay otros que creen y se van con él y Pablo yo creo que les platica más. Pero hay 2 tipos de personas, están los que se burlan, están los que creen. Y Pablo está ahí en medio de ellos y en la resurrección Dios le dijo al mundo que Jesús será Señor. Dios le deja saber al mundo, les deja saber a su iglesia que Jesús es Señor, que Jesús es dueño
de todo. Y te voy a dar un ejemplo bien práctico. El Señor es Jesús. Jesús es Señor y es Mesías. ¿Hasta ahí vamos bien? Jesús es Señor y es Mesías. Y vamos a poner un ejemplo, que tú vas a 120, ahí por la Cuatro Siglos, que todo el mundo va a gorro en esa calle, o sea, y es donde se fue un socavón así, ¿verdad? Se hundió la calle, porque yo creo por lo mismo, pero toda la gente va a gorro, y yo no sé cuál es el límite de velocidad, pero imagínate que una vez así a 120 y la capacidad del límite de velocidad de 60 y te para un tránsito, y entonces te dice que, Señor, sí sabe cuánto iba, y tú todavía cínico le dices, no, como a 20, ¿no? No, iba a 120, Señor, y ok, le voy a tener que levantar una multa. O cómo nos arreglamos. No, levántame la multa. En pocas palabras, no te voy a dar mordida, compa. Esa es la actitud del cristiano, ¿no? O sea, entonces, se crea. Entonces te da esta multa. Entonces tú sencillo, te dio la multa. Sé que hoy en día las multas andan muy caras, entonces yo les recomiendo que vayan a 20. No importa si van muy lentos, vayan a 20. Entonces le da la multa y sencillo, pues me da la multa, voy y la pago. Me regresan mi licencia y se acabó, ¿no? Hasta ahí no hay bronca. Se acabó ese problema. Pero, ¿qué pasa si vamos por la misma Cuatro Siglos a la misma velocidad? Y en eso va pasando una señora con sus hijos. Tiene 3 hijos. Y tú te las llevas. Entonces te llevas a la señora de cabeza, la machuca. No son 1000 puntos, ok, estaba jugando, no se la queden. A los que les gustan los videojuegos, borren ese comentario de su mente. Entonces, la machucas. Se mueren todos, llega la policía y la mala noticia ahí, escucha, la mala noticia es que ya no hay suficiente dinero que puedas pagar en el momento para que te den la libertad. Tú sabes qué es lo que va a pasar si hay muerte, te vas a la cárcel. Y te vas a la cárcel y ya no hay suficiente efectivo para el que te libren de ese error. O sea, violaste las reglas. Ya no hay dinero que te libere. Entonces, estás en la cárcel y necesitas de a dos. Tienes de a dos. Necesitas 2 requisitos muy importantes. Número 1 es un buen abogado. ¿Quién de aquí es abogado? Nadie. ¿Quién está estudiando derecho? Nadie. Qué bueno. Entonces, no, mentira, yo no estudié derecho, yo no soy abogado, pero he leído un poquito. Entonces estás en la cárcel y necesitas de a dos. Necesitas un buen abogado y necesitas a un juez buena onda. Ahora dime las posibilidades de que eso pase, ¿cuáles son? Nulas, porque muchos de los jueces, lamentablemente, que tenemos, te quieren ver en el bote. Dije algunos, no todos. Entonces ya cometiste el error, tú tienes que pagarlo. Entonces, para tener un juez muy bueno y luego un abogado muy bueno y luego un juez buena onda, pues está difícil. Pero aparte de tener a un juez buena onda y un abogado bueno, necesitas indemnizar a cada miembro de esa familia y luego ir con el juez a ver si el juez te aprueba lo que acabas de hacer y te dice, está bien, paga tanto, eres libre. ¿Cuándo va a pasar eso? O sea, acabas de matar a una familia entera. Tienes que asegurarte de tener a un juez buena onda, un abogado muy bueno y luego todavía tener la economía para indemnizar a cada persona, a cada miembro de la familia. Y luego que el juez te lo apruebe. Está difícil, ¿no? Está difícil. Y la Biblia dice que tú y yo somos pecadores, somos pecados, somos desobedientes. Y para nosotros hay veces que catalogamos el pecado chico y el pecado grande. Y lamentablemente es que aunque tú peques chiquito, eso no te exenta de tener un castigo mayor. Hay veces que decimos, no, es que yo pequé chiquito, pues un castigo chiquito. O sea, pues ya le rompí la pierna, 1 minuto en la cárcel y ya con eso. O sea, y a veces somos así en nuestra vida espiritual, que creemos que nuestro pecado es chico, pensamos que merecemos un pecado chiquito cuando no es así. Cuando pecado es pecado delante de Dios. Pecado es pecado delante de Dios. No hay chiquitos, no hay grandes, no hay eso. Y por esa razón Jesús recibe el castigo en todo su cuerpo, el pago de tu condena. Porque tú estabas lleno de pecado, y Jesús viene y toma ese pecado y lo convierte en sufrimiento para sí. Y muere en una cruz y te da libertad y te lava con su sangre.
Y hoy Dios te justifica delante de Dios. Y hoy Dios ya no te ve a través del filtro del pecado. Dios te ve a través del filtro de la sangre de Jesús. Y te ve como un justo. Te ve como santo. Te ve como alguien que merece bendición, cuando la verdad es que no lo mereces. Cuando la realidad de las cosas es que no lo merecemos. Nada de lo que tenemos lo merecemos. Y Dios es un Dios de gracia porque nos da lo que no merecemos, pero Dios también es un Dios de misericordia porque no nos da lo que merecemos. Dios es misericordioso y lleno de gracia. Entonces vamos a ponerlo todo en perspectiva. Y ahora que hemos puesto esta base, tú violaste las reglas. Hoy en día hay personas encargadas de establecer leyes, ¿no? Alguien de aquí sabrá de eso, pero hay personas encargadas, hay señores que están encargados de establecer leyes. Dios estableció una ley. El Señor Jesús estableció una ley. Tú la violaste, mataste a estas personas, las mataste. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas a la cárcel y necesitas a un abogado buena onda. Pero ¿qué crees? Jesús es el Mesías. Entonces Jesús es el abogado. No nada más Jesús es el Señor y violaste su ley, sino que Él es el Mesías, es tu abogado. Y se presenta para defenderte, pero ¿quién crees que es el juez? Jesús también. Entonces tú violaste las reglas, machucaste, te vas a la cárcel. Llega Jesús también y se presenta: soy tu abogado, voy a presentarle al juez esta evidencia. Y el juez te dice: hey, ¿sabes qué? Eres libre. Yo soy el juez. ¿A cuánto nos gustaría que eso nos pasara? Si cometemos un error, ¿a cuánto nos gustaría? Porque eso pasa en la vida real y a veces nos pasa desapercibido. Jesús es tu Señor y Él estableció una ley que tú violaste. Pero tú vas a la cárcel y cuando vas a pagar por tu condena se presenta como tu Mesías, como tu rescatador. Y cuando presenta la evidencia se presenta como un juez y te da libertad. Y te da libertad de tu pecado. Entonces ahora entiendes por qué el Señor Jesús es Señor, juez y Mesías. Ahora puedes entender un poquito por qué Él se llama así, por qué la gente lo llama así, por qué en la Biblia mencionan estos nombres. Y Jesús dice: yo tengo la exclusividad del conocimiento, pero esta parte me encanta. ¿Quiénes pueden ir a Él? ¿Quién se puede acercar a Él? Todos. Franco, ¿me ayudas? Ya voy a terminar. Y este versículo de Mateo tiene un contraste muy interesante, porque mira, dice el versículo 27, dice: mi Padre ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo. Y aquel a quien el Hijo quiera revelarlas. O sea, Jesús puede revelar a su Padre, Jesús puede revelarse a sí mismo a quien Él quiera. Nadie le va a decir a Jesús: mira, deberías, este cuate está acá batallando, revélate, carnal. No va a pasar eso. Jesús, Él va a elegir a quien quiere revelarse. Pero aquí está Jesús estableciendo una exclusividad del conocimiento de Dios. Y luego el versículo que sigue dice: vengan a mí. ¿Quién? Todos. O sea, primero Jesús dice: nadie conoce al Padre más que yo, y yo decido a quién revelarla, pero vengan a mí todos. Vengan a mí todos. Jesús les da la oportunidad a todos de obtener libertad y vida eterna. Pero ¿sabes cuál es el único requisito? Estar cansados y cargados. Ese es el único requisito. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo les daré descanso. Esta palabra que sigue es muy importante porque hay muchos que la malentienden. Dice: yo les daré descanso para su alma. Él no dice para tu dolor de cabeza, para tu dolor de estómago, para tu fractura en el tobillo. Él no dice eso. Él dice para tu alma. Para tu alma. ¿Y qué tan cansado estás el día de hoy? ¿Qué tan cansado estás el día de hoy? ¿Qué tan cansado estás de vivir tu vida tratando de agradar a Dios en tus fuerzas? ¿Qué tan cansado estás de seguir viviendo una vida en pecado cuando tú sabes que Dios te está exigiendo lo contrario? ¿Qué tan cansado estás de seguir viviendo un estilo de vida que a Dios deshonra cuando tú sabes que Dios te ha llamado?
¿Qué tan cansado estás de tu inseguridad, de tu pecado? Del mismo batallar que tienes años haciendo lo mismo, años batallando lo mismo. ¿Qué tan cansado estás? Porque depende de qué tan cansado estás, cuánto Cristo va a entrar a tu vida y afectarla. Porque si tú dices, no, yo estoy bien, o sea, económicamente no batallo, yo tengo amigos más o menos, ahí voy. Bueno, no estás cansado, no necesitas ayuda. Bueno, entonces pues no entiendo, no encuentro el espacio en donde Jesús pueda entrar. Pero si habemos personas aquí que decimos, yo estoy cansado y yo necesito descanso. Y no estoy hablando de tirar barra, pero cuando tú estás enfermo, te voy a hacer una pregunta. Cuando tú estás enfermo y tienes 3 semanas enfermo de la gripe y ya te hartaste de la enfermedad, ¿qué es lo que haces? Vas y te inyectas. ¿No? Es lo que hacemos. Estoy cansado de esta gripe y voy y me inyecto un piquetito. Ya vemos algunos que somos muy rajones y pues no le entramos a la aguja. Pero todos los que se cansan van y se inyectan. Es más fácil, te alivias más rápido, duele poquito, pero al final ya estás bien al 100. Y entonces si estás cansado, ¿por qué no has ido con Jesús? Y entonces si estás tan cansado, tan harto de tu estilo de vida, ¿por qué no has ido a inyectarte? Hay personas que dicen en este lugar, es que tengo años pidiéndole a Dios que me cambie. Pero te acostumbraste a tu estilo de vida, no estás cansado. No hay un arrepentimiento genuino que le haga ver al Espíritu Santo, este cuate está cansado, yo necesito ir a darle descanso. No hay una apertura en tu vida en donde digas, Dios, ya no puedo más. Mi pecado me está consumiendo. Solamente vas a Jesús cuando estás cansado de verdad. Solamente vamos a Cristo cuando estamos hartos de nuestro estilo de vida. Solamente entonces Dios nos dará descanso. Cuando digamos y reconozcamos, Señor, ya no puedo. Y estoy harto, Señor, de mi pecado. Estoy harto de la forma en la que vivo. Te necesito. ¿Cuál es tu descripción de descanso? Porque sé que muchos aquí podemos tener una muy diferente, pero mi descripción de descanso te la voy a platicar. Es un día lluvioso como este, quizá con un chocolate abuelita. Hay algunos que tienen hambre, perdón. Chocolate abuelita, un pan de dulce, una película en mi cama y mi esposa a un lado. Esa para mí es descanso. Para mí, yo soy feliz con ella. Ella lo sabe. A mí yo sí puedo aprovechar los momentos así, yo los hago. Y hay veces que pues chucherías, ¿no? Papas y cacahuates, pero no me dejan porque pues ya ven que el matrimonio dicen que uno ahí le dejo. Pero ese es mi descanso. Y descanso en griego tiene un significado de actividad interrumpida. Eso es lo que significa descanso en griego. Y hay veces, ¿te ha pasado que hay veces que descansas y estás acostado y viendo películas y te levantas más cansado? O que duermes una vez y duermes tan rico, pero te levantas y te levantas todo cansado y no quieres ir a trabajar y dices, Señor, por favor, que no funcione mi auto. Te lo pido, Señor, por favor. Pero hay veces que tu cuerpo y tu mente descansan, pero tu alma no. Y en tu alma Dios depositó eternidad. ¿Por qué crees que cuando pecamos sentimos un vacío? Porque nuestra alma está tratando de alcanzar eternidad, tratando de alcanzar a Dios y su perdón. Pero no podemos, porque entonces el pecado pone una barrera y nos dice hasta aquí, pero el velo ya fue rasgado. No hay una barrera que te limite entre tú y Dios. No hay ninguna pared que te limite entre acercarte a Dios, pero Satanás usa eso para decirte no puedes. No puedes, pecaste, eres indigno, estás sucio, ¿cómo vas a levantar las manos? Y entonces dejas de orar, dejas de venir a la iglesia, dejas de ser compasivo con los demás y empiezas a descuidar tu relación con Dios, la empiezas a dejar, pero tu alma siempre está trabajando, siempre.
Todo el tiempo está buscando eternidad, todo el tiempo está buscando. ¿No te ha pasado que vas en tu carro y tienes, no sé, unas semanas sin orar y de repente te dan unas ganas de orar bien, bien raras? Y dices, cuando llegue a la casa voy a leer la Biblia, me voy a aventar todos los salmos y el Nuevo Testamento. Y luego llegas a tu casa y nada, no lees nada. Es tu alma tratando de alcanzar eternidad, es tu alma tratando de alcanzar a Jesús, pero tu cuerpo y tu mente la hacen menguar. Tu cuerpo y tu mente la hacen más débil. Y entonces el pecado es lo que más cansa tu alma. El pecado es lo que más cansa tu alma. Y quiero que vayamos a 1 Corintios 15, 55. Y este versículo también tan famoso dice, el versículo 55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Versículo 56 dice: el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El pecado es lo que más cansa tu alma. No hay nada más que canse tu alma más que el pecado, más que la separación con Dios. Eso cansa tu alma. Es cansado vivir una vida así. Yo te puedo decir, hay veces que yo en semanas que se me olvida orar, que no oro por flojera, porque así pasa también. Y pasa eso, y la verdad es que vivo mis días con más flojera. Si me va mal, tengo una mala actitud, pero ya no los vivo con entusiasmo. Se empieza a desaparecer esta compasión por las personas y te empiezas a ser indiferente. Hay algunos que me entenderán, soy carnal también. Pero hay un aguijón del pecado que cuando entra a tu vida te empieza a matar. Cuando entra el pecado a tu vida empieza a picarte de tal forma que tú te empiezas a morir por dentro. Empiezas a alejarte de Dios, empieza a venir una muerte espiritual. Y hay gente en este lugar que está bien por fuera, que viene a la iglesia y todo bien, y saludando a todos y aparentemente con muchos cuates y con muchos compas. Te vas a tu casa y un lloradero porque Dios está lejos. Te vas a tu casa y es diferente. Ya no están los amigos, ya no está el pastor que nos ve. Y hay personas en este lugar que un aguijón los está matando, que están tan cansados de cómo han vivido que anhelan descanso. Y este es el descanso que Jesús habla, un descanso para tu alma. Estás enfermo, hay medicina. Sí, Dios te puede sanar, pero Dios inventó la medicina. Pero para el alma solamente hay un descanso. Para el alma solamente hay una cura. Para alguien que está enfermo del alma, enfermo espiritualmente, solamente hay una medicina, y es Cristo Jesús. Solamente. No hay más. No hay más, no hay brujos, no hay nada más que Jesús. No hay nada más que Jesús. Tu alma está cansada y Cristo la quiere descansar. Cristo quiere traer descanso el día de hoy. Él dice: lleva mi yugo. Después dice: lleva mi yugo, que es fácil, y mi carga, que es ligera. Y hay personas aquí que dicen: pues sí, cuando me hice cristiano, no sé si está más difícil o más fácil mi vida. Ya no sé si porque soy cristiano la sufro más. Sí, pero sin Cristo, yo creo que Dios nos diría: sin mí, esa situación por la que estás pasando sería imposible. Si la estamos pasando mal de cristianos, va a ser imposible sin Cristo en medio. Mientras haya esperanza, mientras esa promesa siga vigente, yo sigo constante. Mientras esa promesa de que Cristo va a volver siga vigente, yo sigo constante. ¿Por qué no me ayudas poniéndote sobre tus pies?